Ya está con nosotros Everardo Lovera en Campo Limpio. Como cada jueves, hacemos comunicación vía telefónica hasta Atlacomulco, donde vive, con el ingeniero Everardo Lovera Gómez, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está? Buenas noches. Estoy acalorado, don Guillermo. ¿Y usted cómo está? Pues sirviendo. También. Hay que dormir ahora sí, encuerado. Sí, pero Casi. aquí no puedo por los reflectores que tengo. Sí, hombre, sí, pues aguante. Eso. Unos días, fíjese que hablando del clima, de la temperatura, de las lluvias inminentes, pues es importante para todos. Los meteorólogos nos dan información actual de que hay una muy alta temperatura en el mar y es lo que va a hacer la modificación bueno, en este caso va a tener repercusión en el, ¿cómo se dice? En la marcha climática de corto plazo. ¿Qué es el corto plazo? Los días próximos. ¿Sí me escucha? Sí, claro. Ah, correcto. Pues ya síguese de filo. Me sigo de filo. Ahí. Porque pronostican que a partir del 15, que es de hoy en 8, no, 15 es miércoles, día de San Isidro, y el jueves 16. Bueno, entre 15 y 16, yo creo que no estaban tan equivocados nuestros antepasados respecto a por qué le asignaban fechas a los santos pero vamos a tener lluvias en cualquiera de esos 2 días. El problema es que se vienen muy fuertes. Se pronostican en el Pacífico 8 tormentas tropicales y 4 huracanes. Y por el lado del Atlántico, 11 tormentas tropicales y 5 huracanes de varios niveles. Entonces, hay que decirlo para que pues todo el mundo tome sus precauciones, ¿no? Yo lo diría como agricultor para mis colegas agricultores, pues que si ya decidieron sembrar maíz en seco, pues ya tienen que sembrarlo para que esté ahí la semilla y en cuanto llueva, en cuanto caiga la humedad, pues se venga la germinación, la nacencia y a darle, porque sí se nos va a saturar. Ahorita está muy seco, pero luego va a estar muy mojado y la planta pequeña, entonces va a traer sus dificultades. Entonces, pues hablando del calor, ¿no? Del calor de estos días, pues ya una semanita más de calor. Hay que disfrutarlo también, ¿no? Así es. Bueno, referente al tema de nuestros maíces o de nuestro maíz. Así como un dato curioso, en la Ciudad de México, en el gobierno de la ciudad, hay una Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, así le llaman, algo que sería como acá la Secretaría del Campo. Corena, le llaman Corena, Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Han hecho trabajos, ellos tienen todavía lo que antes era el Distrito Federal, han hecho trabajos de investigación en su área agrícola o agropecuaria y forestal. Hay un pueblo que se llama San Andrés Aguayucan, yo no lo conozco, parece que está en la delegación Xochimilco, y han estado haciendo estudios, también tienen un banco de germoplasma de maíz y otras especies, y acaban de definir una raza que se llama elotes occidentales. Para definirlo con lo que nosotros conocemos, sería un maíz intermedio por su color entre morado y azul. En relación a su origen, pues es de clima templado
templado y subtropical. ¿Pero por qué se da a 2.600 metros? Si es frío, ese terreno es frío. Bueno, pues eso demuestra que tiene una muy alta, un rango muy alto de adaptación para que pueda producirse en esa altitud. Y paso al tema del TEMEC y el decreto que dicen los gringos que les causa incertidumbre a sus grandes negocios exportando su maíz y queriendo seguir haciéndonos más dependientes. Entonces ayer el presidente López Obrador respondió por ahí alguna pregunta que lo confrontaba respecto a qué va a pasar si se pierde el panel. El presidente dijo dos cosas importantes. Una, respecto al panel, bueno, pues sigue el litigio en tribunales internacionales. Es decir, no es lo único si se llegara a perder. No sé si es mi deseo o mi certeza de que lo vamos a ganar, porque nuestros razonamientos, nuestro soporte científico, pues está en CONACYT y otras instituciones universitarias que tienen científicos de nivel mundial. Y entonces dice, CONACYT sigue la investigación en dos líneas. Una, investiga sobre los daños al ambiente, a los maíces en concreto, y a las personas. Cuando digo el ambiente, pues tiene que ver con el suelo y el agua, y a las especies cercanas al maíz. Y por otro lado, siguen las investigaciones para lograr los sustitutos del glifosato. Reforzar la caracterización, la definición de nuestras variedades locales, de nuestros maíces nativos, y su mejoramiento por la vía convencional, es decir, sin recurrir a la transgénesis. Entonces, y dice también López Obrador que no han respondido la propuesta que les hizo. Bueno, vamos a hacer una investigación conjunta de campo, de laboratorio. Tráeme a tus científicos, hacemos trabajos aquí en México, simultáneamente los hacemos en Estados Unidos, con un protocolo convenido. Es decir, entre científicos se pueden entender. Saquemos el tema de lo económico o de lo jurídico. Vámonos estrictamente a lo científico, al conocimiento de la especie y de su mejor aprovechamiento de conformidad con la aptitud del maíz o de los maíces en plural, de los suelos, de la experiencia y algo muy importante, de la cultura. Cada una de las razas de maíz tiene un uso específico y hasta llega a los rituales. Es decir, no con cualquier maíz se puede hacer tlayuda, no con cualquier maíz se pueden hacer palomitas, no con cualquier maíz se pueden hacer esquites, por ejemplo. Los mejores esquites o los mejores elotes asados se hacen con cacahuacincle y ese lo tenemos en las partes altas. Bueno, no han aceptado, los gringos no han aceptado esta propuesta de hacer la investigación conjunta y dure lo que tenga que durar en tiempo. Si se logra un primer resultado a corto plazo serían 2 años. Largo plazo serían de 10 en adelante para resolverlo en serio y de fondo. Y aquí lo quiero ligar con un tema en donde China, por ejemplo, que es el primer lugar en producción y en consumo de trigo, que era un altísimo importador, sigue siendo China
importador de maíz, trigo y soya, sobre todo soya, para ellos es muy importante, pero acaban de autorizar, con base en algo que ellos le llaman su seguridad alimentaria, no a trigo transgénico, sino edición genética. ¿Qué significa y cuál es la diferencia con la transgénesis? La transgénesis implica incrustarle fracciones de ADN de una especie a otra, y la edición no considera eso, sino dijéramos la manipulación de su propio germoplasma, de su ADN de la especie en cuestión, en este caso el trigo, sí, pero no de gobiernos o empresas extranjeras, sino con sus científicos y con sus trigos. Ahí está una diferencia, que esa es la que puede ser como el punto de referencia para nosotros. Es decir, si algún día requiriéramos hacer edición genética en maíz, lo tenemos que hacer nosotros mismos, nuestras universidades, nuestros científicos, y con nuestros maíces. Y si más adelante se demostrara que la transgénesis no da problemas al ambiente ni a la salud humana, bueno, pues serán transgénicos nuestros, no de empresas o de gobiernos extranjeros. Entonces China está marcando ahí un límite, porque ellos tienen grandes compras y tienen también sus tratados, sí, pero va primero sus intereses. El maíz que ellos compran y soya transgénicos no los incluyen en sus alimentos vía directa, en sus alimentos humanos, van al ganado. Ellos también tienen muchos porcinos y de otras especies pecuarias. Entonces ahí van, y eso es lo que hasta ahorita del 2020, del decreto del 2020 hasta la fecha, está permitido en México. Se compra maíz transgénico, sí, pero no debe llegar a nuestras tortillas. Ese maíz transgénico se va para la industria, y que por cierto pues lo compran muy barato, lo transforman, lo meten a procesos, y luego seguramente llega a alguno de los productos que nosotros consumimos, de manera indirecta puede ser. Entonces, por último, si me permite, don Guillermo, revolverle tantito o cambiar, porque me llamó la atención que el Banco Mundial, imagínense, uno de esos instrumentos, porque no es el Banco del Mundo, sino es el banco de unos cuantos, pero con el nombre se presta a confusión o a manipulación. El Banco Mundial, su actual director, que se llama Axel Van Trossenburg, dice que la agricultura produce el 30% de gases de efecto invernadero. Puede ser que tenga razón, sí es cierto, pues porque se usa maquinaria, porque se produce ganado, es cierto que se contamina también el aire y el agua, pero él lo refiere a las consecuencias, al costo ecológico. También lo refiere, es una billonada de dólares a nivel mundial lo que él le atribuye al costo económico por la producción de gases de efecto invernadero provenientes de actividades agrícolas. Pero mire, él mismo dice que invita a los países de renta baja, yo creo que se refiere a México y otros países que están atrasados, entre comillas, dice a no repetir los errores de los ricos. Eso me llama mucho la atención. Están marcando que la agricultura que se dice
de alta tecnología, pues también es de alta contaminación, de alta extracción, de alta consecuencia negativa para el planeta. Y fíjese, pone ejemplos, y dentro de los ejemplos dice, lo más caro para el planeta es producir lácteos y carnes. Pero dice, ¿cuál puede ser la solución para disminuir esos efectos negativos? Producir aves de corral, frutas nativas y hortalizas. Eso luego a mí me lleva a pensar, están reconociendo que nuestro atraso no es atraso, es equilibrio, es sabiduría. El que nosotros regresemos nuestra mirada a producir nopales tuneros, a producir tunas, a consumir quelites, a consumir tejocotes, que están ahí esperándonos en los pedregales, que están esperando que los aprovechemos, el choconotle, por ejemplo. Y en el caso de las aves de corral, pues siempre será mejor que usted y yo podamos disfrutar un caldito de pollo, de gallina, de rancho, y no pollo de ese blanco, suave, blandito, que apenas tiene una edad de 34 días, máximo 40 días de que nació, ya está en el plato. Yo prefiero el que se tarda 6 meses para que esté en el plato. Y habla también de las hortalizas, es decir, las que no requieren calefacción, agroquímicos, protección de plásticos, temperaturas artificiales. Entonces se va, imagínense, el representante, el presidente del Banco Mundial, alertándonos a que regresemos al modelo que yo no había escuchado que un jerarca de ese nivel hiciera, a lo sostenible. ¿Cómo ve, don Guillermo? Simplemente le diría un poco en broma y un poco en serio lo que dijo aquella canción que dice, todo es malo, pero tú eres mucho. Bueno, pero ya haciendo el análisis tranquilo, pues le encontramos el lado bueno. Por ejemplo, el primer tema que hablamos del fenómeno de la Niña, ya es inminente, tenemos lluvia en los próximos días. Pero sigue la alteración, hemos alterado, hemos contribuido a ello. No significa que nos hagamos los culpables o las víctimas, no. Tengamos más conocimiento, hagamos más prevención. Ya está anunciado que viene la lluvia. Que ahorita estamos padeciendo calor, pero en una semana más viene lo fresco y viene la lluvia. Tenemos que estar prevenidos. ¿Y qué tiene que ver con lo último que dije del Banco Mundial y los gases de efecto invernadero? Pues que nuestro modelo ancestral de producir alimentos nos da un campo sano y mexicanos sanos. Habrá que ver que lo que determina que prevalezca ese modelo, pues que no sea los intereses económicos. Por ejemplo, cuando se habla del agua como mercancía, y en contraparte nosotros decimos, yo soy partidario de que el agua es un derecho humano, está establecido en la Constitución. Pues sí, pero hay gobiernos municipales o estatales que lo privatizaron, está privatizado en Querétaro. Creo que en algún municipio del Estado de México, no recuerdo si Naucalpan lo privatizaron o lo intentaron. Entonces, este tema va más allá de nuestro alcance. Me refiero a nuestro alcance si yo hablara de solamente del sector que
que produce alimentos y de pronto me dicen no a los lácteos y a las carnes rojas, porque son las que más dañan, las que más producen gases. Sí a las aves de corral, a los frutales nativos y a las hortalizas que no requieren tantos cuidados o tantas aplicaciones o plásticos, sino que hay, por ejemplo, los quelites, como el quintonil, el propio amaranto que se puede consumir cuando es tierno, como quelite, y seguramente usted ha comido verdolagas, que es como un quelite, ha comido chuales o guauzontles, en tortita, con nopales. Es un super platillo, sabroso y muy nutritivo. Y el guauzontle es una de las especies nativas o endémicas de México. Entonces, ¿por qué pensar en las papas ¿cómo se llama? Las papas de chatarra? Sí, por cierto, aquí en el Estado de México pues es el centro mundial de la papa, aunque su centro de origen está en Perú, pero por la altitud y por las condiciones de Toluca, la resistencia al Phytophthora infestans, que es su enfermedad más dañina, se encuentra en las especies todavía silvestres o semisilvestres de papa que hay entre Toluca y Sinacantepec. Hay especies silvestres de papa que dan unos tubérculos muy pequeñitos, a lo mejor no es redituable, pero ahí está la reserva genética para, mediante trabajos especializados, transferir esa resistencia a la papa comercial y resolver un problema de economía, un problema de salud, un problema de dar buena papa que no tenga 30 o 40 aplicaciones de agroquímicos, de venenos. Puede ser papa, dijéramos más pequeña, tal vez dijéramos más corriente, pero limpia. Entonces, ese alimento limpio desde su producción es lo que tenemos que buscar. Y ahí redunda en lo que también ya se reconoce, y lo están aplicando, por cierto, en China con mucho rigor, el etiquetado, la trazabilidad. Ya la economía de China, su nivel de cultura o de academia, los lleva a eso, a ser estrictos, a ser exigentes con lo que comen o con lo que compran. Así estamos, don Guillermo. Muy bien, pues toda una clase. Pues son temas actuales, son temas que nos gustan y también con gusto los compartimos. Sé que usted tiene una audiencia, pues dijéramos, si no especializada, cuando menos muy consciente y que está a la espera de información como esta. Bien, pues le agradezco mucho su participación, la riqueza de los datos. Sí, señor. Muchas gracias a usted y buenas noches, don Guillermo. Buenas noches. Gracias al ingeniero